Esta es la voz de un pueblo que merece escucharse y reconocerse. Radio Grito de Baire, fiel a contramaestre. Grito de Baire, La voz de su pueblo. Los inicios fueron bastante fuertes. El pueblo de Contramaestre estaba muy motivado, yo diría que hasta curioso, por saber cómo iba a ser su emisora, cuál sería esa función específica que tendría la emisora, cómo llegarían, cómo lo harían. Entonces, imagínate, ese punto de partida es un compromiso grande con todos, con el pueblo, con uno mismo. Yo por lo menos no pensé nunca trabajar en una emisora. Casi llego aquí por la suerte del azar, así. Y me gustaba mucho lo relacionado con las artes, el mundo de las artes siempre me gustó. Entonces ahí voy descubriendo mi posibilidad, mi arista, de que podía ser locutora. Comencé a prepararme en Palma Soriano, Radio Baraguá, estuve a quienes agradezco muchísimo todo lo que aprendí, todo lo que soy, lo que sé. Comencé y estuve allí 2 años y medio, tiempo preparatorio. A partir de ahí ya se decide, cuando la terminación completa de todo el edificio, de que la emisora debía comenzar, entonces pasé, como todo el mundo, por una prueba para saber si quedábamos o no. Y a raíz de eso, bueno, pues se decide que Paco y yo, Francisco Miranda, mi compañero, amigo de los años, comenzamos nosotros dos en la locución en Grito de Baile. Imagínate que con solo conocimientos de 2 años y medio, algunos programas hechos en Radio Baraguá, el temor a cómo me saldría es la responsabilidad ya de que tengo que hacerlo sola, de que ya no tengo una compañía de alguien que tiene conocimientos de la radio como Radio Baraguá. Los locutores de allí nos acompañaban y nos enseñaban. Ya de ahí es el trabajo nuestro solo, independiente. Máximo, felizmente, como viene de allá, ya nos conocíamos, un poco sentíamos el apoyo, pero además la seguridad que él siempre nos imprimió. Con él comenzamos, dimos nuestros primeros pasos. Aquellos días fueron locos, te soy honesta, porque trabajamos el día entero. La transmisión, esa primera transmisión de 2 horas, nos llevaba un día entero, día y noche. Comenzamos 7 de la mañana, entrábamos acá, y era el día entero, a veces con poco tiempo para alimentarnos, para organizarnos y seguir, y eran 11, 12 de la noche, y estábamos tirados. Digo tirados por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos acostábamos en las alfombras a descansar un poquito mientras se hacía o se acondicionaba el programa para salir al aire simplemente 2 horas. Pero era precisamente esto, la falta un poco de conocimientos, la inseguridad nos daba, además, queríamos hacerlo bien, quería que saliera bonito, queríamos que el pueblo nos recibiera como realmente se merecía. Entonces esto implicaba ese gran esfuerzo de nosotros. Lo hicimos con muchísimo amor y lo disfrutamos mucho también. De 12 a 12 de la tarde era la transmisión, 2 horas exactamente, por el transmisor de Radio Baraguá, Palma Soriano. Porque el trabajo, ya te decía, la falta de conocimiento, la falta de experiencia, solo teníamos conocimiento oficial de radio. Máximo Muñoz Martínez era el realizador de sonidos, el editor, el director, muchas veces el escritor. Entonces su responsabilidad, su carga era muy grande y de eso dependía, tú sabes, tributar las informaciones que trajeran los periodistas, cómo se argumentaba, cómo se ponía. Entonces esto había que repetirlo a veces una y otra vez, leer una y otra vez, tachar y organizar nuevamente el guión. Y en esos arreglos se nos iba prácticamente el día, hasta que fuimos cogiendo ya experiencia en el trabajo y fuimos perfeccionando. Comencé acá con 20 años. La primera experiencia impactante que creo no olvido fue precisamente el día en que nos visitaron personalidades del gobierno. Esteban Lazo Hernández estaba dirigiendo en aquel entonces nuestra provincia y fue precisamente esa persona que vino a visitarnos y a inaugurar la emisora como tal. Imagínate, con 20 años mi inicio y con poca experiencia en la radio. Estuvimos en colectivo, lo recibimos con muchísimo orgullo. Imagínate con el temor, la incertidumbre de cómo será.
conversar con él, interactuar. Y ya en la despedida, antes de irse, estábamos todos frente a la emisora. Todos los trabajadores previstos para comenzar en esa primera etapa. Y él me llama. Yo no estoy incluso cerca de él, no estoy muy cerca, estoy más bien en la parte de atrás de todo el grupo que estábamos concentrados alrededor de él. Y por encima de todos me llama y me dice, a ver usted, jovencito, acérquese un momento. Mira, yo sentí, no sé ni cómo explicarte, el susto que yo me di. Y yo decía, mi madre, ¿ahora qué tengo que decir? ¿Qué me va a preguntar? ¿O qué tengo que hacer? No sé. Y entonces me acerca y me dice, quiero que me digas qué significa para ti formar parte de este colectivo de trabajo. A mí las palabras no me salían, te soy honesta. El corazón yo lo tenía en la garganta. Pero bueno, rapidito, así muy sencillo, le dije, bueno, para mí es todo un orgullo poder trabajar en esta emisora. Sobre todo porque me siento la voz de este pueblo. Y eso pretendo hacer. Ya no pude hablar más. Esa experiencia, ese momento así tan difícil, no lo voy a olvidar nunca. Y además, el inicio de las transmisiones, esa primera salida al aire. Mira, cuando tú te sientas detrás de un micrófono y eso pasa de por vida, todavía es y uno tiene ese momento en que tú vas a transmitir un programa, pues por supuesto, las emociones, el susto de salir bien, siempre queda. Bueno, imagínate una primera vez en vivo, al aire, para todo el pueblo que te está esperando, que estaban esperando ansiosamente su emisora. Esos primeros momentos fueron terribles, pero ya te digo, como mismo nos llenaron de susto, nos llenaron de emociones bonitas, de alegría, porque con cuánta satisfacción entonces, cuando terminábamos esas transmisiones de simplemente 2 horas, nos reíamos, gritábamos, llorábamos. Fue precioso, fue precioso. 24 de febrero de 1990, cuando oficialmente se reconoce el trabajo de nuestra emisora, comenzamos con nuestro transmisor propio y a partir de ahí comienza toda la parrilla de transmisión con 12 horas de programa, a donde se suman toda una variedad de programas que ya conocemos, como el infantil, que comienza Príncipe Enano y que es fundador. De ahí se mantiene la revista Contacto Matutino, revista informativa, y todos los demás, algo más como revista cultural, también el juvenil sin ensayo que se mantiene de aquellos días. Había, por ejemplo, un científico técnico, Galaxia, y podría decirte así, por ejemplo, como Hasta el Mediodía, que también es un programa musical que se mantiene hasta estos días, una discoteca. Ya a partir de ahí comenzamos con algunos colaboradores, sin embargo, teníamos que redoblarnos y trabajar una y otra vez. Ya cuando comenzamos con este tiempo de trabajo se suma Álvaro de Álvarez, que venía como comentarista deportivo, te estoy hablando en la parte de la locución. Álvaro, que venía él entra como comentarista deportivo, que era su interés específico en la programación, sin embargo, se convierte en locutor y hace locución. Con Álvaro estrené yo Sin Ensayo. Precisamente las voces nuestras fueron las que iniciaron el juvenil sin ensayo, que se mantiene hasta estos días. Imagínate, ya decía, era la necesidad que tenía Contramaestre de oírse, de escucharse, de sentirse representado en su radio, una voz que le defendiera. Ese periodismo que defendía sus intereses, sus problemas se veían reflejados ahí. Entonces fue todo un boom. Teníamos la posibilidad de que, mira, como ahora, por ejemplo, que escasean los radios. En aquel tiempo había muchos radios. Se podía comprar radios con tremenda facilidad. En cualquier tienda tú ibas y eran relativamente baratos. La gente tenía esa sed de su emisora, pero ya conocían de radios. La radio de por vida se ha escuchado, ha formado parte de la gente, de su mundo, de su vida. Y entonces, imagínate, era fácil llegar a través de nuestros transmisores a esa cantidad inmensa de radio que tenía Contramaestre. Y un poco más allá, porque nosotros no solo hemos transmitido, ahora es que se enmarca un poco más el territorio, porque se independizan por los mismos transmisores, pero en ese tiempo abarcábamos Tercer Frente Palma, Soriano, Santiago de Cuba, y por acá llegábamos hasta Holguín, Cacocún. Teníamos una audiencia en Cacocún amplia, maravillosa, y desde todos esos lugares, ya te decía, no solo Contramaestre,
La gente siempre ha seguido a Radio Grito de Baile desde mucho más de nuestras fronteras, que ahora nos ampliamos un poco más. Cuando descubrí que la locución forma parte de mí, yo diría como muchos, no, es como que forma parte de una bendición y me siento muy cómoda. Yo me siento a un micrófono y vamos a hacer un programa. Cuando comencé me até mucho a los guiones y yo todo era leído y que bueno, eso me daba una seguridad porque yo digo lo que leo. Sin embargo, te soy honesta, me encanta improvisar, me encanta ser yo porque ya me he ido definiendo a menos de que, te reitero, no lo sé todo, me queda mucho por aprender todavía, pero disfruto tanto mis programas. Disfruto cuando soy yo, Elizabeth, que le hablo a la gente, que además me pongo en el lugar de esa gente que me escucha y puedo hacerle sentir, hacerle llegar lo que realmente esa persona quiere escuchar de mí. Bueno, imagínate, yo diría que tú, Radio Grito de Baile, forma parte primordial de mi vida. Y cuando de historia se trata, cuando tengo que hacer un cuéntame de tu vida, tengo que hablar de Grito de Baile. Imagínate que entré, ya te decía, con 20 años, ya tengo 51 y muy orgullosa. Sabes, yo siempre sí tuve, en mi formación de persona, siempre he sido muy conversadora. Me encanta conversar, me encanta aprender, leer. Entonces, ya te decía incluso al inicio de la conversación, me gusta mucho el mundo de las artes, siempre me gustó. Yo no lo definía como que como que podría ser parte de mi vida, nunca lo supe, lo descubrí después que entré aquí. Entonces, prácticamente la emisora lo ha sido todo, a la que he entregado mi vida entera, por la que he tenido que dejar a mis seres queridos en un momento determinado, desde los hijos, los padres, en situaciones específicas, hay que dejarlos allí en un lugar, dejarlos en la casa o tal vez con una enfermedad o una situación difícil para venir a atender la emisora, para no alejarme de mi trabajo y de mis responsabilidades. Entonces, ¿cuántos conocimientos me puede haber aportado? Imagínate, desde darme más posibilidades de conversar mejor, de hacer más fluida mi conversación, los conocimientos que me aporta en cuanto a conversar, a hablar correctamente, a pronunciar las palabras como realmente son. Tengo, por ejemplo, momentos así muy especiales. Mi hija, cuando fue creciendo, siempre me dice, a veces, mami, se me hace difícil conversar contigo porque no me entiende. ¿Sabes? Las palabras un poco sofisticadas que nosotros llevamos en el trabajo diario, en la conversación se me va, aunque he tratado de hacerlo diferente, y eso también lo aprendí, que el lenguaje para la radio debe ser de una manera, aunque yo soy una sola persona, y siempre lo intenté y lo he logrado un poco. Cuando yo converso normal contigo, con él o con ella, lo hago lo más normal, natural posible. Y cuando voy para la radio, bueno, pues ya soy Elizabeth la locutora y lo hago entonces en el lenguaje que debe ser para la radio. Pero mi hija siempre me decía, yo no entiendo lo que tú me dices, ¿qué quiere decir esta palabra? Y así, son experiencias muy bonitas, agradables, pero que también uno reconoce que ha aprendido en este medio. Esta es la voz de un pueblo que merece escucharse y reconocerse. Radio Grito de Baile, fiel a contramaestre. Grito de Baile, la voz de su pueblo.